intergaláctico que está buenísimo. La columna de opinión del día de hoy es de don Alberto Bernal. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y muy buenos días para toda la audiencia de Vélez por la Mañana. Luis Carlos, hace como 4 años, en este mismo momento del tiempo, yo no paraba de trinar y de tratar de decirle a la población de Colombia que por favor no votaran por el señor Gustavo Petro, que esto iba a ser un desastre, que nos íbamos a ir hacia el castrochavismo y que iba a ser terrible para la economía. Luis Carlos, la mayoría de las cosas que yo pronostiqué que iban a pasar en términos institucionales, en términos de estabilidad macroeconómica han pasado. Es cierto, hay todavía muchísimo dinero dentro de la sociedad porque el gobierno de Petro lo único que ha hecho es inflar la economía a través de una irresponsabilidad fiscal brutal. Básicamente lo que hizo Petro fue romper la alcancía para dársela a la gente y de esa forma dar un sentimiento que no es real de bonanza económica, porque lo que está haciendo es gastarse los ahorros para gastárselos en este momento, pan para hoy, hambre para mañana. Eso es básicamente lo que ha hecho el gobierno de Petro, pero no ha generado las condiciones que son necesarias para tener un crecimiento sostenido. Y efectivamente hemos visto un deterioro institucional muy fuerte, hemos visto un deterioro impresionante en la credibilidad de Colombia ante los mercados internacionales, hemos visto una caída brutal de la inversión. En este momento la participación de la inversión contra el PIB está en su mínimo histórico. Hemos visto un deterioro brutal en las cuentas fiscales. El presidente Duque le entregó a Petro un superávit fiscal del 1% primario, un superávit primario de 1%, y Petro está entregando un déficit fiscal del 7%, con un déficit primario de casi 4%, un deterioro brutal, implicando que el próximo presidente de Colombia, sea el que sea, va a tener que implementar por lo menos un ajuste fiscal del 4% del PIB, que va a ser muy duro, va a ser muy difícil. Y el presidente Petro está entregando un país que tenía autosuficiencia, por ejemplo, en gas natural, y en este momento estamos importando el 25% del gas natural que se utiliza en Colombia, y eso es terrible para las empresas y terrible para los hogares. Pero la parte más complicada de toda, Luis Carlos, es que en este momento el mercado le cobra al gobierno de Colombia 15% por prestarle dinero. Cuando entró Petro era el 7%, 6-7%, antes de que entrara Petro. Imagínese, Luis Carlos, es como que usted vaya al banco, usted es una familia, y en vez de cobrarle la hipoteca a una tasa del 11-12%, se la comienzan a cobrar al 25%, pues se quiebra la familia. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento con Colombia. Le doy este dato, Luis Carlos. Si Colombia se sigue endeudando al 15%, en 10 años la deuda contra el Producto Interno Bruto va a pasar del 60% del Producto Interno Bruto a 190% del Producto Interno Bruto. Y eso, Luis Carlos, implica que hay una cesación de pagos, no hay otra opción, es un default. Y siempre después de los defaults hay un proceso de hiperinflación. Y mi apreciado oyente, hiperinflación significa que sus activos, su salario y su calidad de vida se va a ir para el diablo, porque la hiperinflación siempre trae un incremento brutal en la pobreza. A Venezuela, la hiperinflación llevó a la pobreza en Venezuela al 80%. La hiperinflación llevó a la pobreza en Argentina casi al 60%. Milei la ha podido bajar al 30%, controlando la inflación. Pero seamos sinceros, Luis Carlos, si Colombia elige al señor candidato comunista Iván Cepeda, no va a haber ningún ajuste, el mercado no le va a prestar más dinero a Colombia y muy seguramente vamos a entrar en un proceso de default, de cesación de pagos, con un incremento brutal de la inflación. Estamos más que advertidos, Luis Carlos. Por favor, piensen su voto y no crean que esto es simplemente por ser incendiario. Hay un riesgo muy importante para usted, señor, señor y señora que están viendo este editorial, de que las cosas se vayan para el diablo, donde el mercado le deje prestar dinero a Colombia, y el mercado le va a dejar de prestar dinero a Colombia si el señor Cepeda gana las elecciones.